Buen día, República Dominicana, buen día, Puerto Rico, buen día, Hispanoamérica y buen día a todo el mundo. Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Dominical. Somos Biblia Estudio Televisión, tu instituto bíblico virtual. El único canal que te ofrece contenido completamente bíblico. Todos nuestros estudios están explicados a la luz de la Escritura. Y no tanto esto, sino que somos el único canal de estudios bíblicos que te ofrece la interpretación correcta de toda la Escritura. Soy Víctor Cáceres, tu hermano, tu maestro hoy de Escuela Bíblica. Hoy es domingo 2 de febrero del año 2025. Un año de muchas sorpresas para la iglesia del Señor. Ya las puertas del misterio de iniquidad, ese que habla Pablo, se ha empezado a abrir de par en par. Es decir, que ya lo tenemos a la vista. Ustedes saben que años atrás, lo que se conoce como el estado profundo, mostraban sus planes de una manera subliminal. Hoy lo hacen en nuestra propia cara. Tengo aquí un bosquejito que he preparado para la clase dominical de hoy con unas anotaciones que entiendo que son bien importantes para cada uno que forma el cuerpo de Jesucristo. Ya a estos nefilín no les importa nada, solo le requiere a ellos lograr su objetivo. Y su objetivo es esclavizar las conciencias humanas de la misma manera en la que Egipto esclavizó a la humanidad. Y si usted tiene conocimiento de la Escritura, pues entonces usted debe de saber de lo que estamos hablando. Preparémonos, porque lo que viene, solamente los que estemos arraigados a la verdad de Cristo, guardando sus mandamientos, su testimonio y su fe, son los que perseverarán hasta el fin. El hecho, y esto que estamos viendo ahora con esta nueva, no sé si llamarle reforma de nuestro presidente electo o reelecto, de los Estados Unidos de América, con estas deportaciones de los que ellos llaman ilegales. No es que no estén ilegales, porque hay que decir la verdad, están ilegales. Esto podría significar para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, una posible catástrofe alimentaria. Y ya esto yo le he venido hablando y advirtiendo desde el año 2020. Ya el Señor me ha mostrado, al igual que le ha mostrado a otros hermanos, esto que viene. Y esto que voy a decir, yo quiero que por favor lo consideremos. Ya mismo vamos a comenzar la escuela bíblica. Lo que pasa es que tengo aquí unos cuantos comentarios que son importantes. Los campos, la siembra de Estados Unidos hoy se encuentran en una crisis. Usted ha visto las noticias, usted ha visto los documentales. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Los frutos se pudren, los vegetales se pierden, se pudren también, los alimentos se comienzan a perder, porque no hay manos de obra para laborar, ya que todos o todas esas manos que había en Estados Unidos, o la gran mayoría, eran extranjeras de todas las partes del mundo. Ya empecé a ver en las noticias cartones de huevo a $18. Y por ahí seguimos. La pregunta a todo esto es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nuestro amigo Elon Musk está tan activo
positivo en la política de Trump. Y esto es simplemente un comentario. ¿Será que el plan es sustituir la mano de obra con los humanoides de Musk? Analicen esta pregunta cuidadosamente y luego pues me cuentan. Y esto que voy a decir, yo quiero que lo entiendan, porque ya esto es algo que ya yo lo he venido repitiendo en muchos estudios. Si usted todavía sigue creyendo en esta fantástica teoría que enseña que el Señor los va a sacar de esta tierra sin experimentar angustia, persecución, tribulación, en un rapto secreto, quiero decirle que si usted no se prepara, si no cambia ese paradigma de creencias erradas, será parte de esa iglesia apóstata que será vomitada del cuerpo de Cristo. Y usted, en vez de dar a luz a Cristo, usted va a abortar a Cristo por falta de conocimiento. En la escuela de hoy, en la escuela dominical de hoy, vamos a descubrir quién es esta bestia que está detrás de todo este misterio de iniquidad. Hoy pondremos al descubierto a esta bestia que era, no es y será. Y esta bestia es la que dice Apocalipsis que sube del abismo e irá a perdición, para que lo tengamos ya presente. Vamos a descubrir quién es este hijo de perdición que revela Pablo en 2 de Tesalonicenses. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién es esa bestia de Daniel 4? Ahora bien, busquen sus Biblias y ábranla en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Pero antes de empezar, yo quiero pedirles un favor. Mire, comparta este estudio con todos sus hermanos de la congregación, ya sea ahora al empezar o cuando termine el estudio. Si usted considera que vale la pena compartirlo, compártalo. Esto es importante porque este estudio dominical de hoy va a revelar muchas verdades y es importante que este video lo hagamos viral. No es que yo quiero likes ni que quiero vista, porque el único objetivo de nosotros es que este mensaje llegue a los corazones de toda la iglesia principalmente y después a todo el mundo. Pero ese trabajo yo no lo puedo hacer yo solo. Yo necesito la cooperación del pueblo de Dios. Yo, al igual que ustedes comparten tantas cosas por ahí, cosas que en verdad muchas veces son irrelevantes, que no traen edificación al cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted en este día de hoy domingo, 2 de febrero, usted tome la decisión, sea valiente y comparte este estudio para que esta información que vamos a compartir llegue a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Compártala en todos sus grupos de WhatsApp, Messenger y cualquier otro grupo que usted tenga. Si usted es la primera vez que nos sintoniza, pues yo le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos. Busquen sus Biblias y ábrala en... Usted también, ¿verdad? Usted es el amigo. Ábrala en Juan 10, porque hoy usted va a recibir alimento sólido. No importa su denominación, no importa su postura teológica a la que usted pertenezca, usted es bienvenido, inclusive si usted es un ateo. Y para terminar y dar inicio, es importante que por favor miren este video completo en su totalidad para que puedan entender y puedan entrar dentro del contexto de lo que el Señor nos quiere revelar por medio del pasaje de hoy. Yo espero que hoy usted reciba ese conocimiento que usted tanto ha buscado y no lo ha logrado obtener. Hoy yo espero en el Señor que usted obtenga ese conocimiento.
Un conocimiento que desafortunadamente en muchas de nuestras congregaciones no se trae. Nuestro objetivo es que el pueblo, la iglesia que forma el cuerpo de Cristo, conozca la verdad que lo hace libre. ¿Cuál es esa verdad? Que usted y el Padre son uno. Que usted es una unidad del Padre. No estoy diciendo que usted es el Padre. Estoy diciendo que usted es una unidad del Padre. Como a veces pongo la metáfora del océano. Si usted va con un cubo al océano y saca un cubo de agua, en ese cubo de agua usted no tiene el océano, pero ese cubo de agua contiene el océano, porque contiene todos los componentes necesarios para usted conocer al océano. Espero que estén entendiendo. Y de acuerdo con Pablo en Efesios 2:6, usted se ha convertido en el Hijo. Pero, ¿verdad? De esta verdad la continuamos hablando más adelante. Ahora bien, quiero pedir excusa porque no tengo, ¿verdad?, el background bonito que siempre trato de tener. Pero lo que pasa es que estoy remodelando el apartamento y tuve que improvisar y crear esta, aunque ya yo he grabado desde acá, pero tengo un reguero acá y tuve que buscar lámpara y tuve que usar la laptop y tuve que usar todas esas cosas para poder traer el estudio dominical de hoy. Un estudio que en verdad lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación. Y si usted supiera lo que a veces los maestros pasamos, experiencias en los estudios, para que usted reciba una buena educación bíblica. Si usted supiera eso, pues usted le diera la importancia que estos estudios tienen. Estos estudios que nosotros traemos acá, nadie se lo está ofreciendo. Y no le cobro dinero a nadie. Yo no quiero que nadie me aporte nada porque el Señor a mí me mandó simplemente a enseñar su palabra. Así que el título del estudio de hoy se titula No son mis ovejas. Video número 9 del 2025. Así que sin otro particular, entonces adelante con la escuela dominical de hoy domingo 2 de febrero. Bueno, ahora sí. Perdón, estamos listos para empezar. Busquen sus Biblias en Juan 10, 22 al 39. Son 17 versos, los cuales, como de costumbre, vamos a leerlos primero y luego vamos expositivamente explicándolo cada uno. Le voy a pedir que por favor preste, mira, cuando nosotros estamos estudiando la escritura, y esto es bien importante que lo tengamos siempre presente al momento de usted ponerse a estudiar las escrituras, yo quiero que presten atención a la conversación o a la discusión que Jesús tiene con estos líderes judíos. Hay que prestarle mucha atención a las palabras que Jesús dice, a las palabras que ellos dicen. Porque si nosotros no prestamos esa atención, nunca vamos a poder, lograr el objetivo de la palabra, que es instruirnos y conocer la verdad. Cuando vayamos a estudiar los evangelios, cualquiera de las cartas, es importante primero leer el párrafo completo, meditar en él, luego proceder con la interpretación texto por texto, utilizando la herramienta más importante que nosotros tenemos, es
el Espíritu Santo en nosotros, quien es el que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo en usted es Dios mismo en usted, es la palabra de Dios en usted, es la ley de Dios en usted, es el amor de Dios en usted y es el mismo Dios en usted, para que vayamos aprendiendo a conocer quién es el que está dentro de nosotros, porque usted y el Padre son uno. ¿Okay? Esa es la primera herramienta. Luego tenemos la hermenéutica, que nos ayuda. Sí, la hermenéutica nos ayuda mucho a entender los textos. También tenemos la analogía del texto, que es buscar los precedentes textuales en el Antiguo Testamento que nos revelan los del Nuevo Testamento. Esto es bien importante porque esta analogía del texto es una especie de hermenéutica que utilizan los judíos para interpretar las escrituras. Y créame, yo lo he usado y siempre los uso y es fenomenal. Eso debe de integrarlo a la hermenéutica que conocemos, siempre teniendo como base de que la propia escritura, y esto por esto que decimos que el precedente textual, porque la propia escritura se nos revela. Ella misma nos da la correcta interpretación. Vamos a leer los textos y por favor, preste mucha atención. Busquen Juan 10, del 22 al 39, creo que era. Celébrase en Jerusalén. Oh, celébrase, sí, dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y les rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escuchen bien esto. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Jesús les respondió: pero muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: no por buena obra no te apedreamos, o mejor dicho, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Escuchen esto. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Los versos del 40 al 42, pues no es que no sean relevantes, pero no me interesan por el momento. Entonces, en la clase bíblica de hoy nos encontramos con dos temas o con dos puntos importantes que todos debemos entender. El primer punto lo encontramos en los primeros 9 versos. Hablamos del tema de la confesión de Jesús.
Y el segundo punto lo encontramos en los últimos 10 versos, el cual encontramos pues la revelación de Cristo, donde le confiesa que ellos son dioses. Pero esto lo explico en el estudio, un poquito más detallado. No vamos a profundizar en estos temas profundos porque estoy preparando un estudio acerca de este tema, de por qué el Señor nos llama dioses. Y en nuestras congregaciones, al igual que estos líderes judíos, es una blasfemia. Este pasaje, al igual que lo que estudiamos en las clases dominicales anteriores, como el de la mujer samaritana y la parábola de Lázaro y el rico, es un pasaje que requiere escudriñar toda la escritura para poderlo interpretar correctamente. En otras palabras, que no podemos simplemente interpretarlo dentro del contexto per se en el cual se trae. Sí es importante eso, pero eso tenemos que analizarlo, interpretarlo a la luz de toda la escritura. La escuela dominical de hoy tiene aproximadamente una hora y cuarto, que es básicamente el tiempo que se incurre en una escuela bíblica, porque esto es importante. Usted no puede pretender un estudio bíblico profundo y donde usted quiera aprender a conocer la escritura en un estudio de 20 o de 30 minutos. Eso es imposible. Amén. Así que, porque si nosotros le dedicamos 2 y 3 horas a la televisión y a todas esas porquerías que están por ahí, pues usted debe de invertir el tiempo suyo en el estudio de la palabra. Recordemos que la historia de Jesús en los evangelios no tiene un orden secuencial de sucesos, no tiene un orden secuencial de sucesos. Cada narración debemos de interpretarla dentro del contexto en el que el escritor la trae. Y obviamente, como dije, ese contexto debemos también de interpretarlo a la luz de toda la escritura. ¿Okay? Porque muchas veces el escritor lo trae dentro de un contexto entendiendo de que el lector, la audiencia, conoce el contexto de la Biblia. Y si usted no conoce el contexto de la Biblia, pues si usted se encierra en eso nada más, pues no puede tener tal vez la comprensión correcta de lo que el texto nos quiere revelar. Juan empieza revelando que lo que él relata aconteció durante la fiesta de la dedicación y añade, y esto es importante que nosotros lo entendemos, que captarlo, que añade que era en invierno. Muchas veces yo le he dicho que cuando el escritor hace algo o te da una clave o te dice, y esto, deben de prestarle atención a eso porque el escritor con esa palabra, con esa expresión, pues no quiere transmitir algo. Lo primero que debemos de entender cuál es esta fiesta a la que Juan se refiere. La fiesta de la dedicación. ¿Dedicación a qué? Bueno, la fiesta de la dedicación es conocida como la fiesta en hebreo como Hanukkah. Era una actividad judía que se celebraba para la rededicación del segundo templo de Jerusalén o la victoria de los macabeos después de que el templo fue profanado por Antíoco IV Epífanes en el siglo II antes de Cristo por medio de sacrificios abominables dentro del templo. No voy a explicar esos tipos de sacrificios, solamente traigo esto para que usted tenga una idea de lo que es la fiesta Hanukkah. Y si a usted le interesa la historia completa, pues le tengo que sugerir que lea el libro de los Macabeos. Entonces, dentro de este contexto, o parte del contexto, es que se desarrolla el drama de hoy. El hecho de que Juan revela que era invierno
lo que pretende con esto es afirmar la celebración de la fiesta, ya que era en el mes de Kislev, que en nuestro calendario greco-romano sería entre los meses de noviembre y diciembre. Es importante saber que ese invierno en Jerusalén oscila entre frío y muy frío. Hay lluvias, pero muy difícil o no nieve. Es decir, que no neva. Sí se baja la temperatura bastante, pero no hasta el punto de congelarse como nosotros lo vemos en los Estados Unidos. Por tanto, de acuerdo con la historia, esa famosa historia que nos han vendido de que Jesús nació el 25 de diciembre, Jesús no pudo haber nacido en esa fecha, porque esa es una fecha muy mal intencionada, porque ese 25 de diciembre lo que se celebraba era el solsticio de verano, o de invierno, perdón. Y nuestros amigos del imperio de Constantino sustituyeron eso, no lo sustituyeron, lo taparon, cubrieron con el nacimiento de Cristo, pero en realidad lo que celebraban era el solsticio de invierno, el solsticio de invierno. Es obviamente algo de idolatría, no voy a entrar en eso ahora. Vamos ahora a explicar texto por texto para que podamos entender lo que Juan pretende transmitirnos. Ya básicamente hemos explicado el texto 23, dice y entonces el 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Para aquellos que nunca han visto el pórtico de Salomón, como yo, que nunca, ¿verdad? Me había interesado por mirarlo. Hay aquí una foto de este majestuoso templo. Está por ahí en algún momento en la pantalla. Y andando Jesús por esta área es donde los líderes judíos, lo que se creían que eran los dueños del templo, dueños de la ley, dueños del pueblo, rodearon a Jesús. Jesús estaba aquí como una oveja en medio de lobos, como muchas veces Él nos rodean a nosotros. Y vienen estos lobos y le preguntan, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Esa pregunta es bien importante que nosotros la entendamos para que podamos entender qué es lo que qué está aconteciendo en el interior de esa gente, en la conciencia de ellos. Y aunque el texto original no dice turbará, pero sí enfatiza que el alma de ellos, psicológicamente hablando, se encontraba en tensión, como con una angustia que los tenía desesperados, turbados, como dice el texto. ¿Hasta cuándo? Yo no sé si usted muchas veces se ha cuestionado eso mismo cuando usted está desesperado por saber algo, una notificación o algo, usted está desesperado hasta tal punto, ¿cuándo voy a saber eso? ¿Por qué? Porque necesito tomar decisiones. Así que están a punto de explotar. Y Jesús, y les dicen, esto le dicen ellos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero ¿cuántas veces Jesús le había dicho? Dice, confiésalo delante de nosotros, delante del pueblo. Nosotros queremos saber si en verdad tú eres ese Mesías, ese profeta prometido al pueblo por medio de Moisés. Pero, ¿cuál era el propósito de ellos querer que él confesara que él era el Mesías prometido en la Escritura? Definitivamente no era reconocerlo como el Mesías, porque ellos sabían que si ellos reconocían a Jesús como el Mesías, sus vidas estaban acabadas. Su estatus, el liderato, la posición, la fama, la fortuna, el reconocimiento del pueblo, porque usted sabe que ellos eran la gente reconocidas, los maestros de la ley, eran los ribis, su asociación con los romanos, en fin, el establishment completo de ellos o ese grupo de poder sería echado por el fregadero si ellos reconocen a Jesús como el Mesías. Eso es para que ustedes vean
la mentalidad de serpiente, de bestia, que tenían estos líderes judíos en el momento en el que Jesús aparece en escenario. Y vamos a hablar ahorita un poquito acerca de esto. Ellos no podían permitir eso, porque para ellos sería una vergüenza. Yo soy fulano de tal. Yo soy el evangelista fulano de tal, soy el pastor fulano de tal, tengo la iglesia más grande del barrio. No puedo permitir que mi imagen se caiga por el piso, por el suelo. Bueno, eso es parte de lo que muchas veces nos encontramos. Vamos ahora al verso 25. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y Jesús les dice: pero si estoy cansado de decirlo, ¿cuántas veces más tengo que repetirlo? El problema con ustedes es que son incrédulos, no creen ni la luz eléctrica, como muchas veces decimos, gente que no creen. Jesús le dice que las obras que él hace en nombre de su Padre, ellas dan testimonio de él, de Jesús, que es el mismo Padre. En otras palabras, que todas esas obras que Jesús hacía en el pueblo, entiéndase, predicar el mensaje de redención y el establecimiento del reino prometido en la Escritura, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vistas a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a proclamar el día de la venganza de Jehová. Esto no sé si fue que los escritores del Nuevo Testamento no lo incluyeron, o sería que cuando comenzaron a traducir la Biblia, los católicos eliminaron eso. Y sobre todo, y esto es bien importante que lo entienda, a ordenar que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa gloria significa nuestra unidad. Dar que se le dé gloria y que se le revele la verdad de que él y el hombre, o mejor dicho, de que el hombre y el Padre son uno. ¿Para qué? Y salgan de esa ceniza en la que viven, de ese polvo de la tierra, esa serpiente sea quitada de ellos. Pero esto nunca nadie lo explica, nunca nadie trae referente a este tema. Y si usted quiere saber la misión completa de Jesús, pues busque Isaías 61, porque ahí fue donde yo saqué esto, porque el texto de los evangelios lo dice, pero me gusta buscar el de Isaías porque es más completo. Todas estas obras que Jesús hacía en Jerusalén eran realizadas por el Padre en Jesús. Y todas ellas daban testimonio de todas las promesas hechas por el Padre por boca de los profetas. Si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. El término Mesías o ungido lo encontramos cumplido en la naturaleza humana del Padre, la cual es Jesús, nacido de una conciencia virgen. Si usted no entiende lo que es esto, en los estudios anteriores ya yo he explicado esto. Dice Pablo que Elohim, que es el nombre correcto que aparece en la Escritura, que fue traducido como Dios, y Elohim significa uno compuesto de muchos. Dice Pablo que Elohim estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, es decir, con el mismo Padre. El hecho de que Pablo diga que Elohim estaba, es decir, estaba dentro del Mesías, dentro de la naturaleza humana, que es Jesús, reconciliando al mundo consigo mismo, es decir, con el mismo Padre. Y esto que estoy trayendo es para que vayamos familiarizándonos con la Escritura y veamos que el mensaje todo es el mismo. La naturaleza humana y Dios dentro de nosotros. Pero eso lo vamos a explicar ahorita un poquito más detallado.
Por eso que Jesús le dice a Tomás que, ¿verdad? El verlo a él es ver al Padre. Jesús es una unidad, o es la unidad perfecta del Padre. No una unidad, es la unidad perfecta del Padre. Nosotros somos una unidad del Padre, pero nosotros somos una unidad confusa, desorientada, rebelde, desobediente, porque esa naturaleza humana fue la que vimos en Génesis 3. Si usted quiere conocer de lo que hablo, pues busque los estudios anteriores. No tengo ahora mismo el detalle donde yo lo dije, pero busquen los estudios anteriores, lo que llamamos son 9 videos. Y con estos son 9 videos y en los 8 no me recuerdo en cuáles de ellos están. Yo creo que básicamente están en todo regado por ahí. Entonces, ¿qué encontramos acá? Jesús vino para sustituirnos con su naturaleza perfecta. Amén. Eso no voy a entrar en detalle de este estudio, porque en otras ocasiones ya yo lo he explicado, pero usted debe saber que nosotros fuimos sustituidos. Es lo mismo que dice Juan, lo dice Pablo en Efesios 2.6 o 2.6. Aquí encontramos a Jesús rodeado de un grupo de líderes judíos, que se supone que eran los sacerdotes y los príncipes de Israel, que piden café negro, se le da café negro y dicen después que el café no es negro. ¿Y quién los entiende? Sin embargo, si usted no sabe esto, hoy lo va a saber. Los líderes sacerdotales de la época de Jesús no pertenecían al orden de Aarón o al orden de Sadoc, mejor dicho, porque fue instituido por David y Salomón. Esas posiciones fueron negociadas con el Imperio Romano. En otras palabras, que esos líderes judíos, ese establishment, ese grupo de poder de ellos, era con el objetivo de cuidar los intereses romanos, no los intereses judíos, no los intereses del pueblo. Hay que buscar historias. En los Macabeos, me parece a mí que hay ciertas cositas de esas, pero es importante que nosotros acudamos a la historia o en los libros, estos libros que le llaman apócrifos, que muchas veces nos revelan muchas verdades. Y por eso es que ellos lo consideran apócrifos, porque revelan verdades que en otros o en nuestra Biblia, que son seleccionadas por ellos mismos, los libros. Esto es bien importante que lo entendamos, y no quiero decir que la palabra de Dios no sea la correcta. Los libros seleccionados para el canon fueron seleccionados por los hombres. Un grupo que seleccionó allí Constantino y y seleccionaron los grupos que de acuerdo a ello eran canónicos. Y no quiere decir que no sean canónicos. Pero lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces esos libros, por ejemplo el de Tomás, el de Felipe, son libros que revelan muchas verdades que no la encontramos en la escritura tan abierta. Sí, los profetas y los apóstoles la revelan, pero no de una manera tan abierta o tan explícita como la revelan, por ejemplo, Tomás y Felipe. Yo les sugiero que busquen esos libritos y los lean para que complementen. El 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ese es el título del estudio dominical de hoy. No son mis ovejas. Y Jesús les repite, es que ustedes todavía tienen el velo de Moisés delante de sus ojos, en su cara. Ustedes no quieren creer. Lo mismo pasa con muchos líderes de nuestras congregaciones, que han endurecido su corazón para no creer. Porque
su estructura mental, su paradigma mental, no permite otra información sino con la cual ya ellos han sido programadas su mente. Porque si permiten la entrada de otra información, se destruyen porque no saben, se quedan como al desnudo, porque no conocen nada más que eso. Y la pregunta es, si estos supuestos líderes judíos conocían la escritura, se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿cómo es posible que todavía no hayan entendido y creído al Mesías, el cual cumplía pues todos los requisitos requeridos? ¿Sabe usted por qué no creían? Jesús le dice, porque ustedes no son de mis ovejas. En otras palabras, son impostores, falsos. Ustedes no son los verdaderos levitas, los verdaderos sacerdotes. Jesús aquí los pone al descubierto en su propia cara. Mentirosos, hipócritas, generación de serpiente, de bestias. Eso es lo que son ustedes. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración. En casi todos los estudios les digo que debemos de cuidarnos de estos grupos judíos sionistas. Y estos judíos sionistas no son cualquier judío. Estamos hablando de la élite. Estamos hablando del estado profundo, que son los dueños del mundo en la actualidad. Por el momento son los dueños del mundo. Y estos son los que gobiernan o manipulan a todos los sistemas de gobierno. Todos estos eventos que hemos venido experimentando desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es más, para ir un poco más lejos, en los últimos 400 años, ¿verdad? Y es como coincidencia de que antes de Jesús aparecerse, habían pasado 400 y pico de años. Pues estos últimos 400 años es que estos sionistas han empezado su plan. Se origina una masonería sionista, los Illuminatis y todas estas sectas secretas que gobiernan al mundo entero. Estos sionistas, esas bestias horribles, son las que han moldeado, condicionado, esclavizado, sometido, limitada la mente de las personas, nos han limitado el crecimiento, han humillado al ser humano. La conciencia de toda la humanidad ha sido aplastada porque ellos no nos consideran seres humanos, ellos nos consideran bestias a nosotros. Pero la Biblia dice quiénes son las verdaderas bestias. Y esto lo vamos a descubrir. Toda esta cuestión de las educaciones, del adoctrinamiento, tanto religioso, sí, porque el adoctrinamiento religioso es el peor de todos. Nos han vendido unas narrativas que el que ahora, ¿verdad?, que tiene un poco más de conocimiento por cuanto ahora pues está el internet y hay informaciones, y nos han vendido que los alemanes mataron a 6 millones de judíos, y ahora que la verdad sale a relucir de que no, que todo eso es mentira, porque eso es un plan de los mismos judíos para hacerse las víctimas. Porque el plan, ustedes deben de entender el plan. Yo no voy a obligar con eso ahora. Y estos líderes judíos del tiempo de Jesús nos presagian a estos sionistas judíos, a este grupo de la élite, a este deep state o estado profundo.
Si usted no sabía esas cositas, pues yo le sugiero que la empiece a buscar y comience a comer comida sólida y bote el biberón. Ahora bien, retomo lo que quiero decir. El hecho de que estos sionistas, gobernadores del mundo, sean la encarnación del mal de Caín o de Satanás, que básicamente es lo mismo, no significa que todos los judíos que hoy conocemos, que han nacido, ¿verdad?, en este estado fallido de Israel, creado por los mismos sionistas, sean parte de esta élite. A estos draconianos, a estos nefilines. Y aclaro esto porque conozco a muchos judíos convertidos al cristianismo, que son buenos judíos. Y aunque algunos de ellos son seguidores de este sionismo, es decir, el sionismo es una idea que quiere resucitar al reino de Israel sobre toda la humanidad. Yo no culpo a estos, ¿verdad?, judíos que lo siguen porque son víctimas del engaño, solamente por falta del conocimiento. Pero no quiero decir con esto de que todos los judíos pues sean sionistas y que todos los judíos pues sean, ¿verdad?, este tipo de personas. El judío y nosotros somos víctimas de todo esto que está aconteciendo en el mundo. Lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente, amados. En otras ocasiones he dicho, el Israel antiguo, el de la escritura, es tipo o figura del mundo gentil actual, el mundo gentil pecador actual. La iglesia tiene que aprender a interpretar las escrituras. No podemos crear un sistema teológico basado en un par de textos. La misma rebeldía, desobediencia, idolatría, inmoralidad sexual, injusticia, falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón y todas las malas obras realizadas por el pueblo de Israel es la misma que estamos experimentando. Si usted no se ha dado cuenta, los sionistas, por medio del estado fallido de Israel actual, sigue el mismo patrón de conquista en la escritura hecha por Israel. Israel quiere resucitar su reino sobre toda la humanidad. Se los digo hoy y se los repetiré siempre. ¿Queremos conocer al verdadero Israel? La Biblia es clara. Mira, solamente le voy a sugerir que lean Jueces 19, 20 y 21. Esos 3 capítulos. Nadie nunca los toca. ¿Por qué? Porque revela el verdadero Israel. Los verdaderos levitas en los cuales caemos nosotros. Y continúa Jesús diciéndoles, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, dice Jesús que ellos no son de sus ovejas, porque las ovejas de él oyen su voz. Y lo menos que ellos hacen es oír la verdad, la cual es la verdadera interpretación de la ley. A mis ovejas yo las conozco, porque ellas son parte de mí y ellas me siguen. Y el escritor usa esta metáfora de oveja, porque era conocido por todos. Cuando a un judío le hablaban de oveja, era como un sinónimo de sacrificio, ya que era el animal más usado en los sacrificios en el templo. Sin embargo, ovejas dentro del contexto hebreo tiene un significado simbólico también y espiritual. Dentro del contexto en el que Juan lo usa, simboliza pues al pueblo escogido de Elohim, el cual somos nosotros, los verdaderos pueblo escogido, es decir, los que han creído en Cristo. Y una interpretación un poquito más profunda, y esto la voy a dejar ahí, no voy a comentar. Espiritualmente hablando, simboliza los pensamientos de Dios o del Padre. No se refiere
obviamente al pueblo escogido de Dios no se refiere al pueblo del Israel, porque el Israel no es ni el antiguo, es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios en la antigüedad es Jacob, el cual es símbolo de la iglesia. Jesús le dice que Él es da vida eterna. Y esto de Jacob se encuentra plasmado en toda la escritura antigua. Es por esto que yo puedo decirlo y puedo hablar de esto. Pero yo sé que es un tema un poquito complejo. Porque, ¿verdad? Hay gente que creen que eso es inverosímil. Yo decir que Jacob e Israel no son los mismos. Hay que entender el pacto que Jehová hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que hizo con Jacob. Tenemos que entender la lucha de Jacob con el hombre, con el varón. Ese varón no era un ángel, como muchos dicen. La Biblia dice, luchó con un varón. ¿Qué significa el cambio de nombre? ¿Qué significa que le haya, en el muslo, le haya como descojugado una parte ahí del muslo que no, y eso fue por señal? Todas esas cosas debemos de interpretarlas de la manera correcta. Yo hice un video referente a eso. Recordemos que Jesús habla de las ovejas verdaderas. Ok, antes de nada, Él dijo que esas ovejas no perecerán jamás. Ahora bien, no perecerán jamás no significa que son salvos, siempre salvos. Como hay una doctrina falsa por ahí que dice que todos son salvos, porque si tú crees en Jesucristo, pues ya tú eres salvo. Bueno, si fuera así. Recordemos que Jesús habla de las ovejas verdaderas, aquellas que han nacido de nuevo, que han adoptado el estado de conciencia del Padre en ellos. Nacer de nuevo, en palabras sencillas, significa un cambio de mentalidad, un cambio de estado de conciencia fallido, caído, a un estado de conciencia celestial de reino. Tan sencillo como eso. Eso es nacer de nuevo. Nuestras congregaciones están llenas de cabritos y lobitos. Estos cabritos y lobitos significan que todavía están muertos. Todavía siguen viviendo en un estado de conciencia caído, carnal, de serpiente, de bestia. Y a estas verdaderas ovejas o a esta verdadera iglesia es a la que dice Él que nadie le arrebatará de su mano. La pregunta entonces es, ¿por qué Él usa el término mano en singular? Lo primero que debemos de discernir cuando encontramos a Jesús hablando es que es el Padre hablando en Él y por medio de Él. El término mano en singular simboliza el instrumento usado por el Padre para llevar a cabo su propósito, su plan. En el Antiguo Testamento se usa el término brazo de Jehová o la mano de Jehová referente a el Mesías, que en ambos casos simbolizan lo mismo. Gotitas del saber para todos ustedes. Continuamos entonces con el verso 29. 29, vamos a leer el 29 y el 30 juntos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es el Creador. Mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí debemos discernir lo que está diciendo Jesús. Porque acabamos de ver que Jesús dice que esas ovejas nadie se las arrebatará de la mano de Jesús. De su mano. ¿Quién dice eso? Lo dice el Padre en Jesús. Y ahora nos dice que su Padre se las dio. ¿Y a quién se las dio? Se las dio al Hijo. El Padre en Él le ha dado las ovejas a Jesús, al Hijo, a la naturaleza humana, al primogénito de toda la creación de Elohim. Esto es importante que lo entendamos. El Padre, la conciencia de ser en Jesús, el Hijo, el humano. Jesús es la creación
del Padre. El Padre engendra a Jesús. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso lo encuentra en Hebreos 1. Y esto es una teología muy profunda, el cual no voy a entrar, ¿verdad?, en este estudio. Jesús dice que nadie va a arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. ¿Quién es la mano del Padre? Pues Jesús es la mano del Padre. Ya aprendimos que Jesús, el Mesías, es el instrumento mediador del Padre para llevar a cabo su propósito, su plan divino para toda la humanidad. Si nosotros no logramos incorporar esta verdad y estar consciente de ella, nunca llegaremos a conocer al Padre ni al Hijo. El Padre, identificado por Juan como el Verbo, que también significa la palabra, o el debar de Dios, que también significa la ley. ¿Ok? Ahora bien, esto es bien importante. Jesús, la naturaleza humana, no es el Verbo, no es la ley. Jesús es la encarnación del Verbo, de la palabra de Dios. Es la encarnación de la ley. Búsquelo, en Juan lo dice. El Verbo fue hecho carne, se encarnó. Dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Y esto es lo mismo que acabo de explicar. Son uno porque el ser humano está compuesto de la ley, la conciencia interior y la naturaleza humana, que es conocida como Adán. Y este Adán, en otras veces lo he dicho, no podemos circunscribir a este Adán en un hombre, porque Adán significa naturaleza humana, sea hembra o sea varón. Y aunque yo sé que esto es algo difícil de digerir, pero sin embargo tenemos que comérnoslo, aunque nos amargue en el estómago. Si ustedes no se han percatado, en esta narración Jesús nos hace unas revelaciones muy profundas. Y todavía no es nada, porque ahora vamos a entrar en los próximos versos. Y en estos próximos versos es donde la puerca retorció el rabo, como me gusta decir. Ya Jesús ha puesto al descubierto la hipocresía de estos líderes judíos. Y repito, estos líderes judíos presagian a los sionistas de hoy. De igual manera como ellos hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros, que somos los verdaderos sacerdotes de Elohim. Somos el verdadero reino de sacerdotes. Prepárate, porque Pablo nos revela que todos los que queramos vivir piadosamente en esta vida, guardando los mandamientos, el testimonio y la fe de Jesús, experimentaremos persecución, tribulación y angustia. Si usted vive piadosamente, eso es lo que nos sigue a nosotros. Y esto no lo estoy diciendo ni para meterle miedo, ni para que usted, no. Es para que usted se prepare a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Porque Jesús, muy machito y muy valientemente, enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar. Pablo también. Pedro y los apóstoles lo tuvieron que enfrentar. Y nosotros no somos mejores que ellos. Dice Proverbios 29, los que caminan en justicia son abominación para el impío. Y nosotros somos abominación para el impío. Versos 31 y 32. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Lo que quiere decir que ya en otra ocasión ya habían tomado la piedra para apedrearla. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y aquí encontramos entonces el verdadero carácter de estos judíos sionistas. Tus palabras no me gustan, tus enseñanzas desafían o enfrentan mi moralidad. Tú tienes que morir apedreado. Y aquí debemos de analizar esto que ellos dicen de apedrear a Jesús, porque esto significa pues matarlo. Sin embargo, no sé si usted recuerda, estos mismos judíos, cuando en la noche que mandaron a arrestar a Jesús y lo traen delante de Pilato, recordemos que Pilato les dice a ellos que juzguen a Jesús, porque
problema de ellos era por asuntos de la ley. Y Pilato le dice, mira, esos son asuntos ustedes de la ley, yo no me meto en eso. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Que a ellos no les está permitido dar muerte a alguien. ¿Por qué? Porque era ley en Roma de que nadie, ningún ciudadano podría dar muerte ¿verdad? En estos casos así, a una persona sin antes traerlo a la justicia. Sin embargo, aquí lo quieren matar. En otras palabras, que el odio, la furia que tenían en contra de su propio Mesías, de su propio Salvador, era tan recia que se atrevieron a tomar piedra para matar a su propio Mesías. Y un dato importante, y no para este estudio, sino para que crezca en el conocimiento de Dios. Pilato, en el relato, porque sale a relucir en el relato del juicio, simboliza la ley humana o la ley de la naturaleza humana, de la serpiente, de la bestia. Eso es lo que representa Pilato. Entonces Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fijémonos aquí la estrategia de Jesús. Muchas buenas obras os he mostrado. Es decir, que ellos tenían conocimiento de que todas las obras realizadas por Jesús, por cuanto ellos vivían siguiéndolo en todo momento y sabían todo el caminar y el obrar de Jesús. Jesús nunca lo ocultó delante de ellos. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. La pregunta es, ¿cuál es el empeño de estos judíos contra Jesús? Si Jesús lo único que ha hecho es revelarle al Padre, darle a conocer al Dios de Israel y cumplir todo lo que la Escritura profetizó. Pero estos judíos no quieren saber de la verdad. El mismo Pablo dice que ellos lo expulsaron. Eso está hablando de que expulsaron a Pablo de Jerusalén, mataron a los profetas y también mataron a su propio Mesías. O sea, estamos hablando de que esto no fue solamente con Jesús. Eso continuó con Pablo, y los discípulos, y eso lo encontramos hasta con Esteban. A Esteban lo mataron a piedra. Y usted me puede decir, bueno, ¿cómo mataron a Esteban a piedra si no se podía matar a alguien a piedra? Lo que pasa es que hay que buscar la historia. En ese periodo de tiempo, Pilato había salido, había sido removido y había sido acusado por algo. Y el pueblo en ese periodo de tiempo se queda sin ley. Y los judíos aprovecharon esa oportunidad y tomaron la ley en sus manos. Esta gente son descendientes de la serpiente, de la naturaleza humana pecaminosa. Estos líderes simbolizan a la bestia que soñó Nabucodonosor en Daniel 4. Y esta bestia, ya yo la he explicado en otras ocasiones varias veces. Dice que su corazón de hombre le fue cambiado a corazón de bestia. Y tuvo 7 tiempos hasta que recapacitaron. Busca el estudio. Y Jesús le pregunta que por cuál de todas esas buenas obras ellos lo quieren apedrear. Y ellos le dicen, no es por ninguna buena obra. ¿Por qué entonces? Escuchen, por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Pues entonces ellos entendieron claramente lo que Jesús le dijo. Lo que sucede es que ese entendimiento fue lo que los hizo ponerse furiosos contra esa verdad que Jesús le acaba de revelar. Y es por esta razón que Jesús les hace esta pregunta. Jesús sabía la razón por la cual ellos estaban furiosos. Porque aunque usted no lo crea, ellos también son una unidad del Padre.
El Padre que habita en Jesús es el mismo Padre que habita en ellos. Con la diferencia de que la serpiente, la naturaleza humana de ellos, domina la conciencia de ellos o la conciencia de ser en ellos. De la misma manera en la que yo era antes y en la misma manera en la que usted era antes. Nosotros éramos serpientes, éramos bestias. Y de acuerdo con Daniel 7, ese corazón de bestia no fue cambiado a un corazón de hombre. ¿Viste cómo estamos los opuestos? Busca el estudio para que vea que yo le explico todo. Es por esta razón que ellos no pueden entender la verdad, porque sus conciencias están esclavizadas por su propia naturaleza humana. Entonces Jesús le hace la pregunta para que ellos mismos confiesen esa verdad que acabamos de revelarles. Amén. Vamos al verso 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Dios es hoy. Aquí es donde se pone la cosa buena. Y esto no lo digo yo, amados hermanos, porque a mí me critican mucho, porque yo digo que usted y el Padre son uno. Elohim. Esto no lo digo yo, sino lo dice el mismo Padre. Entonces, y esto que voy a repetir. Muchos en nuestras congregaciones, al igual que estos líderes judíos, consideran esta enseñanza blasfema. Docenas de veces he dicho que usted y yo somos una unidad del Padre. Aquí lo he dicho como 2 o 3 veces ya. Pero este entendimiento, la iglesia y estos líderes tienen sus conciencias cauterizadas. Están ya cristalizadas con esas programaciones religiosas que lo que hacen es, en vez de quitar el velo de Moisés, sino a ponérselo más oscuro. ¿Por qué no creemos que la Escritura la revela? ¿Por qué no creemos eso? Esta verdad está plasmada desde Génesis 1:1. Elohim no significa Dios, como ya dije. Eso es una mala traducción. Dios viene del término teo, del término griego, porque para Elohim no hay traducción. Es decir, un nombre. Dios no es un nombre. Dios es un título. Elohim significa uno compuesto por muchos. Entonces, debemos entonces de ir allí al texto de Génesis. El Salmo 82:1 dice claramente que Elohim, o Dios como la traducción, está en la reunión de los dioses, o Elohim también. Y en medio de los dioses juzga. ¿De qué dioses estamos hablando? ¿De qué dioses? Si los dioses no existen. ¿Quiénes son entonces esos dioses a los cuales los hombres se fueron detrás de ellos? Analicemos, hermanos. Analicemos. El Salmo 136:2 dice que alabemos al Dios de dioses, a Elohim de los Elohim, al juez de jueces, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Debemos entonces de preguntarnos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Israel se fue detrás de otros dioses? ¿Detrás de qué dioses? Sabemos que idolatría hay en nuestra mente, pero esos dioses son hombres creados o son imágenes creadas. ¿Usted antes no se iba detrás de los dioses? ¿Usted antes no era un fanático, por ejemplo? Yo en mi tiempo era fanático de la pandilla. Era fanático.
Ustedes que muchos fueron fanáticos de los chicos, fueron fanáticos de estos grupos que habían allí, que usted se peleaba y se mataba con cualquiera. Usted es fanático del equipo de fulano de tal, de pelota, de béisbol. Usted es fanático de estos actores, usted es fanático de estas novelas. Eso es fanatismo, eso es irse detrás de otros dioses. Yo lo hacía y estoy seguro de que usted también lo hacía. Todos en algún momento de nuestra vida nos fuimos detrás de esos dioses, detrás de hombres. Usted se va al coliseo a ver a fulano de tal y usted grita y patalea y llora y eso y te lo adora y usted se va detrás de Bad Bunny, se va detrás de Daddy Yankee, se va detrás de toda esa gente. Esos son dioses. En el término idólatra. Dice Jesús, ustedes me van a apedrear porque yo les digo que ustedes son dioses. No lo digo yo, esta verdad está en la escritura. He dicho que Jesús vino a dar testimonio de la verdad. ¿De cuál verdad? De que usted o que el hombre y el Padre son uno. Lo que pasa es que nosotros hemos malinterpretado esa terminología de Elohim y la terminología de que Dios nos ha llamado dioses, y no quiere decir con eso de que somos unos dioses pequeños, como muchas veces me dicen, somos dioses pequeños. No, no estoy hablando de que seamos dioses pequeños. Punto. Somos dioses porque somos hijos del Padre, que es Elohim. Y Elohim significa uno, compuesto por muchos. No entiendo de verdad dónde no podemos captar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué usted cree que estos judíos sionistas han esclavizado las conciencias de toda la humanidad? Porque ellos saben esta verdad y no quieren que la humanidad la sepa. Es por esta razón que el mundo vive como vive. El sistema del mundo ha estado creando zombies. Y ahora más todavía. Porque ahora usted ve a las personas con los celulares y usted los mira como zombies. A veces hay accidentes, caen en un hueco, se caen en el tren. Yo lo he visto. La gente caminando se tropieza, choca y en los carros, accidentes, se matan. Porque son zombies lo que el sistema está creando. Entonces, ¿por qué usted cree que este Nefilín Bill Gates, o llamado Bill Gates, quiere eliminar la raza humana para crear una raza desconectada de la divinidad en ellos? Es por esto que ellos, ¿cómo te voy a decir? Confunden las mentes de nuestros niños con ideologías de género, esto, aquello y lo otro. ¿Para qué? Para que el niño crezca en una manera inmoral y se desconecte de Dios. Tenemos ahora al famoso Neuralink, que dicho sea de paso, me parece a mí que todos estos accidentes que han estado hablando, hablamos del helicóptero que chocó con el avión, hablando de todas estas matanzas que han habido en los últimos, desde enero, la noche del 31 de enero, de diciembre al amanecer, militares matándose ellos, este helicóptero que chocó, y eso es un caso insólito porque, ¿entiendes? Se vio cuando el helicóptero se estrelló contra él, habiendo la torre de control comunicándose. Vimos también aquí en Puerto Rico un contable mata a 4 compañeros. La pregunta es, estas vacunas, la cual sabemos que contienen nanotecnología, ¿no será que están activando y ellos tienen el control de todas las mentes? Bueno, hermano, esto hay que analizarlo muy bien. Esta nueva ley de deportación de los Estados Unidos, ¿cuál usted cree que es el propósito?
No lo saben. ¿No será la excelente excusa para que Elon Musk introduzca su ejército de humanoides para sustituir a toda la mano humana? Y después de esto sustituir a la humanidad, si se lo permitimos. Pero sabemos que esto no va a progresar, porque usted y yo vamos a destruir ese imperio y lo tomaremos para nosotros, porque nosotros no somos los que estamos peleando, es Jehová en nosotros, es el Padre en nosotros que pelea por nosotros. Si usted no quiere creer eso, búsquese Daniel 7 del 24, 25 y 26, o 24, 25, 26, que habla ahí de este reino que se le ha quitado a la bestia y se le ha dado a los santos. Pero esta verdad que revela la Escritura, yo no traigo aquí payasadas ni prédicas como muchas veces escucho por ahí que enseñan. Tampoco significa que ahora usted va a salir gritándole al mundo que usted es Dios, porque eso no es lo que la Escritura enseña. Usted es una unidad de Dios. El Padre está en usted, pero usted no es el Padre. Aclaro, dice Jesús que el Padre en nosotros es mayor que todo, porque nosotros somos la criatura y Él es el creador. Pero este es un tema complejo que debemos de dedicarle un estudio completo. 35. Dice Jesús, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y aquí tengo la confirmación. Si el Padre llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra del Padre, ¿qué quiso decir Jesús con eso? A quienes vino la palabra de Dios, de Elohim o del Padre. ¿Acaso no vino a nosotros? ¿Acaso no vino a usted y me vino a mí? Amado, ¿qué parte de esto no podemos entender? Y dicho sea de paso, esa palabra o ese término palabra es sinónimo de ley, como ya he venido diciendo, o de mandamiento. Y el mismo Jesús afirma que esto está escrito en la ley y la Escritura no puede mentir. Pero nosotros decimos que eso no aplica a nosotros, porque no podemos concebir esa verdad. Si usted es de lo que cree parte de la Escritura, esa parte que usted no cree es la verdad que revela todo lo que usted no ha podido entender en su corazón. Búsquela completa y entiéndala completa. Verso 36. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije que soy hijo de Dios. Jesús dice, al que el Padre santificó. En otras palabras, que Jesús fue separado para cumplir el propósito, el plan del Padre para redimir por medio de Él, primeramente a toda la humanidad, salvar a los que crean en Él y revelarle la verdad. ¿Cuál verdad? Que el hombre y el Padre son uno. Ese santificar de Jesús no es el mismo santificar de nosotros. ¿Acaso esa encomienda que el Padre le dio a Jesús, no dice Jesús que de la misma manera en la que el Padre lo envió o lo encomendó, de la misma manera nos envía a nosotros? Amados, ¿hasta cuándo vamos nosotros a dejar de pisotear o de malinterpretar la Escritura? Está claro. Entonces Jesús la pregunta, ¿porque dije soy hijo de Dios, soy blasfemo? Si mi Padre llama a ustedes dioses, porque esos fueron los que recibieron la verdad en ese momento, y mi Padre no blasfema, ¿por qué me llaman blasfemo? ¿O es que todavía no han entendido la Escritura? La pregunta que debemos hacer es, ¿qué concepto tenían estos líderes judíos de Elohim o de Dios? Recordemos que estos judíos de la diáspora, los que regresaron de Babilonia, fueron influenciados por los griegos bajo el imperio de Alejandro Magno.
La idea de Alejandro era imponer sobre todo lo que estaba bajo su dominio, su cultura, su lengua y sus creencias religiosas griegas. Y toda esa paganería que había en la cultura griega, todo eso fue básicamente impuesta sobre todas las personas que estaban bajo su gobierno. Una de las creencias griegas era que los dioses no podían habitar en la carne, es decir, en los hombres. Eso era una de las creencias y esa creencia fue adoptada por estos judíos. Jesús le dice que él y el Padre son uno. Con esta expresión, Jesús le está revelando que el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sí habita en los hombres. De hecho, algo más profundo, el hombre es la encarnación del Padre. Jesús, como ya dije, es la encarnación perfecta del Padre. Este tema lo voy a traer en un estudio exclusivamente para explicar detalladamente esta verdad que nadie quiere discernir, porque tienen el mismo concepto de los líderes judíos. Entonces Jesús le dice que si él no hace las obras de su Padre, que no la crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Jesús, en su intento para que ellos entiendan, que crean la verdad y se arrepientan de su error, les dice que aunque no le crean a él, que por lo menos crean a las obras que él hace. Todos ellos sabían que las obras que Jesús hacía, nadie la podría hacer si Elohim no estuviera con ellos. Y esto fue lo mismo que encontramos con Nicodemo, esto fue lo mismo que encontramos con el ciego, el joven ciego, que comenzaron a preguntarle, ¿y cómo fue? ¿Y qué hizo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Hasta que el chico dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren convertirse a él también? Eso fue una ofensa para ellos. En otras palabras, que por más testimonio que Jesús le dé del Padre, que le dé del Padre en él, estos hipócritas, ávaros, arrogantes, generación de serpientes, hijos del diablo, como muchas veces Jesús los llamó, no van a creer, porque no sois de mí ovejas. No son de las ovejas del Padre. Son gente dura de cerviz, de la misma manera en la que fueron sus padres en el desierto. Viendo ese pueblo, todas las maravillas que Dios había hecho, realizado desde la salida de Egipto hasta todo el proceso del desierto, aún así se rebelan contra Dios y se van a buscar otros dioses. Y eso fue lo mismo que encontramos en Samuel cuando le dice a Samuel que no quieren ser reinados por Dios, sino quieren ser reinados por el hombre. Eso es buscar irse detrás de otros dioses, amados. Y lo que yo quiero que entendamos es que estos sionistas actuales que gobiernan al mundo desde la oscuridad son serpientes en su máximo esplendor. Despierta, iglesia. Dice Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Hasta cuándo la iglesia va a seguir durmiendo el sueño de los muertos? Mira, es tiempo yo creo que ya de tirar esa teoría del rapto secreto al zafacón, tirar esa teoría del cielo, de la vida en el cielo y la vida en el infierno. Todas esas son teorías, tirar al zafacón. Nada de eso es bíblico. Pablo nos exhorta a renovarnos en Romanos 12, a renovar nuestras mentes, nuestro entendimiento, a actualizarnos con la palabra de Dios. Porque el mundo, si nosotros no nos renovamos por medio de la palabra de Dios, el mundo se va a encargar de programarnos. Y es lo que está haciendo. Y es lo que ha hecho siempre. Inclusive la iglesia. Los mismos líderes nos han estado programando falsamente o erróneamente, ¿verdad? Y no estoy diciendo que nuestros líderes lo hagan con propósito. El problema con nuestros líderes es que también no escudriñan la escritura. Ellos no tienen culpa porque esos son programaciones que vienen de años, desde 1800, que es yo por ahí, cuando se comenzó a
a difundir esta teoría del rapto secreto y todas esas cosas. La masonería judía se ha filtrado en el protestantismo, en el catolicismo, en la economía, en todas las esferas de gobierno, empresa, comunicación, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Secuestran nuestros niños para sacrificarlos, para satisfacer sus deseos carnales, sexuales, bestiales, violarlos y matarlos para beberse su sangre. Estos son los judíos sionistas que nos van a perseguir. Se lo estoy advirtiendo con tiempo de antemano para que cuando lo vean, lo crean. No por más dijo Jesús en Mateo 24, hay de las que están encintas y de las que críen en aquel tiempo. Eso lo dijo Jesús, sabiendo esto que estamos enfrentando. Y estos judíos procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y con esto termino el estudio de hoy. Amados, yo no sé cuántos minutos llevamos, pero llevamos como 1 hora y pico. Mira, yo lo que quiero con esto es traerlo a una recapacitación, a una reflexión, a una meditación, a una introspección, para que el Señor despierte el espíritu en nosotros. En oración, yo siempre le pido al Señor que despierte el espíritu de la iglesia, a lo mismo que él hizo igual que en el profeta Ageo, que dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judea, despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y despertó el espíritu de todo el pueblo. De igual manera, esa es mi oración para cada uno de ustedes. Estamos en tiempos difíciles. No es tiempo para vivir en entretenimiento. Es tiempo para meternos con Dios, meternos con su palabra y soltar el mundo. El mundo nos va a llevar junto con el rico al juicio, si seguimos así. Yo le pido, yo no sé si usted que me está viendo es un líder o no es un líder, pero yo le pido que por favor busquemos, vayamos a la Escritura nuevamente, rebusquemos lo que ya nosotros hemos aprendido y busquemos a ver si es cierto o no es cierto. Yo le sugiero a todos estos maestros, líderes de escuelas bíblicas, que suelten esos expositores que lo único que hacen es manipular la escritura y obviamente programarnos y dejarnos llevar de ellos. Las escuelas bíblicas que nosotros traemos aquí, antes yo la estaba llevando por el expositor, aunque no me dejaba dirigir de ellos, pero lo solté y digo, no, vamos a traer temas abiertos, temas que yo sé que la comunidad cristiana necesita, temas que nadie discute por ahí, porque cuando usted mira los expositores son repetidos, lo mismo, y el punto de vista del editor es lo que los maestros enseñan. Si usted es maestro de la escritura, usted tiene que enseñar la escritura. Este es mi consejo para todos. En verdad, yo espero que usted comparte este estudio con todo el mundo, en su congregación, en todas partes. ¿Por qué? Porque esto es importante, que esta revelación, esta palabra, esta ley llegue al corazón de cada uno de todos que componen el cuerpo de Cristo. Es mi oración siempre para que salgamos de esta zona de confort en la cual la iglesia se ha acomodado. No queremos salir a predicar a la calle. No todas, porque yo sé que yo he visto mucha gente que están predicando en la calle, pero hay unas cuantas iglesias por ahí que están muy sentaditas. Y eso, cuando nosotros estamos en una zona de confort, es como si nosotros estuviésemos en un ataúd. Estamos muertos. No hay crecimiento, no hay vida, no hay respiración, no hay renovación.
no hay expansión del evangelio. Y yo sé que usted no quiere estar en un ataúd, porque Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo, a ser colaboradores en el evangelio y cooperar en lo que podamos hacer. Yo como maestro cumplo mi función. Si usted es un evangelista, cumpla su función de evangelista. Si usted es pastor, cumpla su función de pastor. Pero por Dios, vamos a la escritura. Usted no puede comenzar por ahí a predicar, mandando a gente para el infierno, mandando a gente... ¿Entiende? Dios me llamó, nos ha llamado a todos, que primeramente nos ha llamado a redimir. Nos ha llamado a perdonar al ser humano. Nos ha llamado a levantar al caído. Nos ha llamado a liberar al hombre de la angustia, del corazón, de la mente, de la esclavitud, por medio de la palabra. Nos ha enviado también a hablar del año agradable del Señor, de las promesas de Dios. También tenemos que tocarle lo del juicio. Pero no es hablar del diablo, es hablar de Jesús, que es el Salvador. No es hablar del cielo, es hablar del reino de Jesús en el hombre. ¿Entiende? Ese debe de ser el mensaje del evangelista. El pastor, llevar estudios bíblicos expositivos en su congregación para que la congregación crezca en el conocimiento. Tenemos nosotros líderes, cada cual el que reparte tratado, pero todos tenemos algo en común y tenemos que conocer la escritura en su totalidad. No podemos continuar con esto de que cualquier que viene por ahí lo ponemos acá en el altar, lo ponemos a predicar, no para que aprendan, no, eso no es así. Así me dijeron a mí, para que tú aprendas. Yo creo que usted ve la payasera que yo hice las primeras veces. Hasta cantar un hombre que no canta. Porque ellos quieren empujarme que yo haga esto, que yo haga. Eso no es así. Si Dios no me ha llamado a mí a hacer algo, si usted es cantante, usted cante. Si usted es un adorador, usted adore. Pero adore en espíritu y en verdad. No se glorifique a usted mismo, que todo sea para la gloria del Padre. Y no le voy a quitar más tiempo. Así que gracias por su patrocinio. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por compartir este estudio con todos sus amigos, familiares, en toda la congregación, en todo el mundo. Hoy estuvimos hablando de quiénes no son las ovejas de Dios. Y ya hemos descubierto en parte, no en su totalidad, quién es esta bestia. ¿Quién es esa bestia que habla Juan en capítulo 13? ¿Quién es esa bestia que habla Daniel? Porque esa bestia nosotros la vamos a tener que enfrentar. Hoy, mañana, pasado, cuando sea, la vamos a tener que enfrentar. Y aunque usted esté muerto, la va a tener que enfrentar. Porque esa es otra verdad que no se ha revelado. Que todos tenemos que enfrentar el último tiempo. Los que resuciten y nosotros los que estamos vivos. Pero de ese tiempo, de ese arrebatamiento, de ese dar a luz de Cristo, nosotros hablamos en otro tiempo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Disfruten, ¿verdad?, de sus clases en el día de hoy, de su congregación, del culto. Nada, ha sido un placer compartir con ustedes. Ha sido un placer que ustedes me permitan a mí llegar hacia sus corazones, a sus hogares. Nada, será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Gracias a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.